gracias al Señor por este tiempo maravilloso que nos permite pasar acá con ustedes, con todos los que estamos acá presentes y también con todas las personas que van a escuchar este mensaje a través de las diversas plataformas virtuales. Estamos seguros que Dios siempre tiene una palabra para nosotros que va a ser de gran bendición para nuestras vidas. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios, capítulo 5, los versículos 15 al 20. Efesios capítulo 5, los versículos 15 al 20. Y la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, y haciendo música al Señor en el corazón, y den gracias por todo a Dios el Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es Nueva Traducción Viviente, por eso no sale igual en sus versiones. Entonces, con esta base bíblica quiero compartirles el tema: 3 principios para conquistar tu futuro. Elementos de éxito para una proyección de vida. ¿Sí? Elementos de éxito para una proyección de vida. Todos tenemos sueños, nos proponemos metas para lograr en la vida. Aún la persona que dice: no, yo no tengo sueños, yo no tengo metas, es probable que no los tenga o no los quiera tener por algún motivo, por alguna razón, por algún problema, ¿verdad? Por alguna herida que tal vez él pueda tener, alguna experiencia negativa que ha tenido en su vida. Pero todos tenemos metas, y es muy interesante cómo Dios nos orienta a través de su palabra, cómo Dios nos instruye a través de su palabra y qué mecanismos debemos nosotros seguir para poder en realidad lograr lo que nosotros nos proponemos. Porque nosotros creemos que Dios realmente tiene un plan maravilloso para nuestras vidas, y el plan de Dios no es que nosotros seamos unos fracasados. Por el contrario, el plan de Dios es que usted y yo seamos bendecidos, seamos prósperos, seamos exitosos. Amén. En ese sentido, vamos a ver estos 3 principios de la palabra de Dios que nos va a llevar al éxito. Veamos el principio número 1. Es principio de enfoque. En Efesios capítulo 5, el versículo 16 nos dice: aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Entonces, este principio del enfoque es muy importante. Cuando nosotros queremos lograr algo, cuando nosotros nos proponemos metas, nos proponemos alcanzar algo en un determinado tiempo, siempre van a surgir cosas, van a surgir asuntos que de alguna manera van a querer desenfocarnos de lo que nosotros queremos lograr. Van a suceder problemas en el camino, de repente vicios, de repente algunos problemas emocionales que suceden y que finalmente a veces terminan desenfocándonos. Es más, el plan de Satanás es desenfocarnos, es desorientarnos, es hacer que nosotros no aprovechemos al máximo el tiempo. Y de verdad que a veces vivir así y andar así no logramos nada. En cambio, Dios quiere que nosotros nos enfoquemos en trabajar en aquello que nosotros nos hemos propuesto. Vamos por el principio número 2. Decíamos que el principio número 1 es el enfoque. El número 2 es el principio de orientación. El principio de orientación. Y la palabra del Señor nos dice: no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No actúen sin pensar. Procuremos entender lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que comprendamos su voluntad. Qué maravilloso es saber, qué maravilloso es entender que estamos viviendo la voluntad de Dios en nuestras vidas.
pero qué frustrante es tener inseguridad de que no estamos viviendo la voluntad de Dios en nuestra vida. Es muy frustrante, pero la palabra del Señor nos dice que todos necesitamos ser orientados. Es más, la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo cumple ese trabajo de orientarnos, de guiarnos, de encaminarnos. Cuando nosotros verdaderamente hemos puesto toda nuestra confianza en el Señor, confiamos, creemos en Él y le servimos a Él, el Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a orientar. Yo recuerdo en una ocasión me encontraba en Lima. Yo quería ir de un lugar hacia otro lugar, pero había un problema. El problema era que yo no conocía y de alguna manera desconfiaba tal vez de preguntarle a alguien, ¿no? ¿Y cómo lo hago? Yo necesitaba ser orientado, y en ese momento me acordé que en mi celular tenía la aplicación de Google Maps, ¿no? Entonces, a través del Google Maps me ubiqué dónde estaba, ¿verdad? Qué importante es ubicarse donde estamos, amén. Amén, hermanos. No necesita que nadie le ubique, ¿no? Sino que nosotros sepamos dónde nos encontramos. Y entonces me ubiqué dónde estaba y empecé a buscar cuál era la dirección que yo tenía que llegar. Entonces, mientras yo avanzaba, miraba mi Google Maps, el puntito azulito se movía. Entonces yo me estaba dando cuenta si estoy o no estoy caminando hacia donde yo debo llegar. Entonces nosotros necesitamos ser orientados en la vida. ¿Qué más? Confiando en el Señor, confiando en su palabra, confiando en que Dios a través del Espíritu Santo va a guiar nuestra vida, ¿verdad? Cada uno de nosotros debemos de creer, debemos de confiar y debemos de esperar que el Señor guíe nuestra vida completamente. El tercer principio es el principio de la actitud. Y en Efesios capítulo 5 versículo 20 nos dice: y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y den gracias. Mientras nosotros queremos lograr algo en la vida, nos hemos propuesto metas, nos hemos propuesto objetivos a alcanzar, ¿verdad? Surgen a veces problemas, surgen asuntos en el proceso, pero nosotros debemos ser sabios para enfrentar esos problemas, esos asuntos que se presentan. Y una de las cosas que Dios quiere que usted y yo desarrollemos es el principio de la gratitud, de la actitud de agradecimiento. A veces pasamos por diversas situaciones duras y difíciles y vivimos solamente quejándonos de las cosas que nos ha tocado vivir, pero pocas veces somos agradecidos. Cuando una persona vive quejándose de algo que ha pasado, no puede ver lo que Dios está haciendo en su vida. Y a veces Dios permitió esas cosas negativas, difíciles en nosotros, porque el Señor está formando en nosotros un carácter para un propósito determinado. Pero si nosotros vivimos quejándonos por aquellas cosas que pasan, no alcanzamos a ver cómo Dios está obrando. Por lo tanto, aprendamos a desarrollar esa actitud de gratitud hacia Dios por las cosas que están pasando. Cambiemos la página. A veces hemos pasado por diversas situaciones y ustedes han sido testigos que yo he pasado por unas situaciones un poco difíciles, complicadas. Frente a esa situación difícil, habían dos cosas que yo podía hacer: sentarme a llorar y a quejarme y a lamentarme, o a echar la culpa al que de repente me chocó, me accidenté, o dar la vuelta a la página y mirar al cielo y decir: Dios, a pesar de las cosas que yo estoy viviendo, tú tienes un propósito con todo lo que está pasando. Nuestro Dios no es un Dios de casualidades, es un Dios de propósitos. A veces el Señor va a permitir el desierto, pero es porque Él tiene un propósito con nuestra vida. Por lo tanto, mientras nosotros nos proponemos hacer algo en la vida, cuando surjan esos problemas, cuando surjan esos asuntos inesperados, aprendamos a dar gracias a Dios como dice su palabra. Finalmente, busquemos a Dios para mantenernos enfocados en hacer su voluntad con la actitud correcta.
busquemos a Dios para hacer su voluntad. Que Dios nos use, que Dios nos bendiga, que Dios nos dirija. Es lo más maravilloso que nosotros podemos lograr alcanzar en esta vida, hermanos. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios por su infinita gracia y misericordia y por sus planes que tiene para nosotros? Queremos darte gracias en el nombre de Jesús, Padre Celestial. Queremos darte gracias porque tú eres bueno, Señor amado. Porque tú tienes propósitos, tú tienes planes, Padre Celestial. Tú haces cosas extraordinarias, Señor amado. Y tú tienes un propósito para con nosotros. Te doy gracias porque tú eres bueno, Señor amado. Te doy gracias, Padre Celestial, porque si yo confío en ti, Señor, sé que todo va a estar bien, Señor amado. Ayúdame, Dios, a enfocarme en lo que tú quieres que yo haga, Señor amado. Que nada me distraiga, que nada me desoriente, Señor. Por el contrario, amado Dios, ayúdame, Padre, a hacer las cosas conforme a tu voluntad, conforme a tus propósitos, Señor, aún en medio de mis debilidades. Te doy gracias, amado Dios. Dirige mis pasos, dirige los pasos de los jóvenes, de los hermanos, de todos, amado Dios. Dirígelos, te pedimos, Señor. Y también, Padre, oramos para desarrollar una actitud de agradecimiento, Padre Celestial, ante las cosas que pasan, Señor amado. Darte gracias por todo, Señor amado. En el nombre de Jesús, amado Dios.